El pacto mosaico preparaba el camino para el nuevo pacto. Los invito a tener sus Biblias y sus confesiones si quieren, porque esta vez no voy a leer la confesión, porque ya sabemos que estamos en el capítulo número 7 de nuestra confesión del pacto de Dios. Y en el día de hoy le damos gracias a nuestro Padre por estar reunidos acá y poder seguir con este nuevo tema, siguiendo la serie de la Teología Pactual Federal del año 1689, de la posición bautista particular. Voy a empezar con el pacto mosaico. Yo no me acuerdo cuándo fue más o menos, de verdad no tengo idea. Acá habían prometido poner la calle o el asfalto. Vivimos en estos barrios, aunque estamos en Mar del Plata, un lugar turístico, vivimos en las partes bajas, ¿no? Están más carenciadas, más o menos, y siempre calle de tierra. Cuando llovía, barro, la moto se trababa, la bicicleta, se caía la gente. Bueno, prometieron poner calles de tierra, de asfalto, me acuerdo. Hicieron unos mejorados, piedritas, y la promesa siempre quedó ahí. Quedó una promesa, me acuerdo. Y un buen día yo veo que vienen unos vehículos grandes y empiezan a trabajar acá, y con el correr del tiempo, gracias a nuestro amado Padre, el año pasado se cumplió esa promesa que ellos decían que iban a pasar los vehículos tranquilos y todo eso. Y hoy, gracias a Dios, tenemos acá, podríamos decir, todo asfaltado, ¿sí? Con la cuneta y todo. Quedó muy lindo, o sea, como siempre digo, yo haciendo broma, estamos civilizados, decimos, ¿no? Tenemos luz, todo, o sea, es un barrio ya muy lindo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque estamos hablando sobre el pacto mosaico y estábamos hablando de la promesa, y esa promesa del pacto dicotómico que veníamos hablando de Abraham, todos los sermones pasados, que fueron 2 más o menos. Y hoy vamos a entrar con el pacto mosaico. Y el pacto mosaico, ¿por qué lo aclaro? Porque estuve hablando todos estos domingos que tanto el pacto abrámico como el que voy a entrar ahora, el pacto mosaico, no es el pacto de gracia establecido. El pacto mosaico, como estaba explicando yo en la introducción, veíamos una promesa primero con Abraham, y ahora vamos a decir, y el pacto mosaico, que voy a empezar en el día de hoy, preparaba ese camino para el nuevo pacto. Es como que cuando se estaba preparando, acá que yo estaba, me acuerdo de esta promesa que estaban ahí, dieron una promesa y de que iba a venir algo, iba a venir y iban a pasar los autos, pero todavía era una promesa que estaba ahí, que iba a ser, que eso iba a preparar, estaba preparando la llegada para que vinieran esos vehículos. Hoy tranquilamente los vehículos pasan, van y vienen, no se traban en el barro, pero vemos que eso, o esa promesa, o ese mejorado que había ahí, con piedrita que ponían, no era en sí lo que habían prometido, estaba preparando el camino nada más para que viniera. Bueno, el pacto mosaico es algo parecido, o sea, aunque mi ilustración es muy pobre, por lo menos le va a dar la idea para que puedan llegar a entender un poco, como decíamos, a decir, un poco también Juan el Bautista, cuando hablaba un poco de que él decía que yo soy aquel que prepara el camino para cuando venga el Señor. O como creo que está en Juan 1.23, que dice que yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Entonces vemos que esto preparaba el camino. El pacto mosaico también, vamos a ver a lo largo de todo este sermón, que van a ser 2 sermones como mínimo, porque el pacto mosaico como el abrámico son 2 pactos que se, vamos a decir, que se merecen por lo menos tener por lo menos 2 prédicas como mínimo. Entonces vamos a ver que no es el nuevo pacto, ya estuvimos viendo el libro de Hebreo, un poco ya lo aclaro, ya le damos muchísimo texto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Entonces no podemos decir que es el pacto de gracia, como vemos
a otras denominaciones que dicen que ya ese era el pacto de gracia y esto es una nueva administración. No es así. Vemos que es eso, porque al decir nuevo pacto se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y podríamos decir, seguir diciendo los textos del domingo pasado, no podemos estar diciendo, vamos a decir, de que es el nuevo, era el pacto de gracia, pero de alguna forma una nueva administración. De ninguna forma, texto tras texto, vamos a decir, tiran por tierra lo que dicen algunas denominaciones hablando sobre los paidos bautistas, ¿no? Entonces, no es una nueva recapitulación, vamos a decir, o sea, el nuevo pacto del antiguo pacto, no es así, ¿eh? Ahora vamos a ver un poco que sí podríamos decir, aunque no es una exacta recapitulación del pacto de obra hecho con Adán, podríamos decir que es una recapitulación del pacto de obra, que lo vamos a ver, ¿eh? Que esto no están de acuerdo muchos paidos bautistas con nuestra posición federal, dice 89. ¿eh? Entonces es importante que vamos a ver, de a poco vamos a ir entrando en este terreno, porque tiene, vamos a decir, un poco del pacto de obra, aunque no es la esencia del pacto de obra, porque ese ya fue quebrantado con Adán. Pero ya vamos a ver que un poco de eso tiene, de ese pacto, esa recapitulación, como dice Owen, que voy a explicar más adelante, que dice, en un momento que le voy a poner silencio, como dice Owen, que podríamos decir que revivió el pacto de obra. Ahora yo voy a explicar, llevo esto un poco de apunto ahí por si quieren estar, porque ya esto es como una pequeña introducción nada más. Entonces es importante que entiendan esto, porque el pacto mosaico vamos a ver que tiene un poco del pacto de obra, aunque no es el pacto de obra, porque tiene un poco de lo que dice, haz esto y vivirás. ¿Eh? Aunque no fue dado, podríamos decir de la misma manera como fue dado. Entonces el pacto de obra no fue de la misma manera. Voy a dar unos 3 puntos para que puedan entender, ahora paso para ahí. Esto lo paso ya para ahí, si que tomar apuntes. A los que están, les explico en el aula ahí, en el WhatsApp están ahí. Por favor tenga paciencia, anoten lo que puedan anotar, y cualquier cosa preguntan ahí en el aula, preguntan para ir respondiendo. Ahora yo paso, a ver, atento, ahora paso esto para ahí para que puedan. Voy a dar 3 puntos, ahora lo paso esto para que tengan en cuenta. Estos 3 puntos que voy a hablar va a ser un poco de todo esto que voy a hablar acá. Ahora yo paso eso para que quede ahí, para que tengan idea de todo lo que voy a hablar. Pero, ¿qué voy a hablar si no entienden nada de lo que voy a hablar? Es esto, y lo llevo. 1. ¿Qué tenía este pacto mosaico? O sea, que vamos a decir que preparaba o apuntaba, por así decir, al nuevo pacto. Bueno, vamos a ver 3 cosas. 1, ya lo estuvimos hablando cuando hablamos del pacto abrámico, es que el pacto abrámico, como este también, guardaba o protegía, vamos a decir, la llegada del Mesías, el cual iba a venir la simiente que se le había dado. ¿Se acuerdan del protoevangelio cuando di el pacto, vamos a decir, esa promesa a Adán de la mujer? Bueno, iba a venir después promesa a Abraham. Y ahora en el pacto mosaico, vamos a decir, también guardaba esa simiente prometida en el protoevangelio, en el pacto abrámico y en el pacto mosaico. Eso es para que puedan entender que hacía este pacto también, entre otras cosas, guardar la simiente que iba a venir. Punto 2, vamos a ver en todo esto que voy a hablar, que este pacto mosaico, o sea, a través de todo como estaba organizado, que vamos a decir que iba a revivir la ley, pero vamos a ver que no era para salvación en sí, sino que era para que el Señor cumpliera, guardara ese pacto de obra, ¿no? Vamos a ver entonces la tipología que tenía todos esos sacrificios que dirigía al Señor Jesucristo. Y ya lo estuvimos viendo el domingo pasado en la epístola de los Gálatas, capítulo 3, capítulo 4, y aunque lo vimos, lo voy a ver no desde el pacto dicotómico como lo vi el domingo pasado, sino que esta vez voy a mostrar ciertas diferencias entre el nuevo y el antiguo pacto. ¿Por qué no es el pacto de gracia como dicen ellos?
Entonces, aunque yo el domingo pasado di el libro de Gálatas, capítulo 3 y capítulo 4, pero lo di de una posición dicotómica. Pero esta vez lo voy a mostrar en la diferencia entre la ley y vamos a decir el nuevo pacto, de ese punto, y usando los mismos textos, por supuesto, de Agar y que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces el pacto mosaico que en sí que hacía, bueno, guardaba esa simiente que era la venida de Cristo, también en esa organización que tenía, mostraba una tipología que dirigía a Cristo, como muestra el libro de Gálatas que voy a mostrar, que también la ley era un pedagogo, un maestro, y eso es importante entender eso, porque un pedagogo generalmente lo asocian con un maestro, y en sí casi no es un maestro la palabra en el griego. Cuando vimos el libro de Gálatas, vimos que no era, más la idea era como un esclavo, vas a decir, o alguien que guardaba, un carcelero, que tenía, esa es la idea, aunque aparece mucho conocido como un maestro. Más el Pablo Bautista lo enfoca de ese lado, pero yo lo entiendo más la posición Bautista particular, lo entiendo como un carcelero que tenía encerrado bajo la ley. Cuando conocieran el Evangelio, pues, iban a ser libres de eso, esa hacia la ley. El Pablo Bautista lo ve más como un maestro que ya estaban, que le iba enseñando, lo ven de esa administración. Quizá para muchos esto no es gran diferencia, pero sí estriba mucho cuando lleguen a lo que es la organización eclesiástica, ¿no? Para administrar. Bueno, entonces muchos lo ven de ese sentido, aunque también era de alguna forma a los que estaban dentro de Israel, podemos decir espiritual, también enseñaban a esperar la venida de Cristo del nuevo pacto. Y el punto 3 que vamos a ver, ¿qué decía? Bueno, ahí esto es importante porque este pacto mosaico mostraba o estipulaba, va a decir, lo que tenía que cumplir el Mesías. El pacto mosaico, acuérdense, aunque fue dado a Israel como una organización corporativa, que ahora le voy a explicar dentro de un rato, no individual, eso es importante entender, estaba dado más para el Señor Jesucristo, aunque nosotros vamos a ver que esto, vamos a decir, aunque decía, haz esto y vivirás a lo largo de todo el pacto mosaico, no lo podían cumplir. ¿Por qué? Porque esta gente, ¿quién era la cabeza federal de ellos? Por supuesto Adán. Entonces, ningún descendiente, por más que sea de Israel, lo puede cumplir, porque ya están caídos ellos. ¿Para qué es? Si no entienden nada, lo que voy a hablar sencillamente es esto. Era para que reconocieran sus condiciones totalmente depravadas, punto número 1 en Turí, y pudieran mirar hacia Cristo. En sí era eso. Incluso el pacto mosaico más le enseñaba la incapacidad, su total depravación, para poder esperar en aquel que iba a venir a cumplir la promesa dada a Abraham. Eso es todo lo que voy a hablar. Esto quizás te sirve para anotar los 3 puntos ahí, porque eso es esa pequeña introducción que está ahí, todo lo que voy a hablar. O sea, todo lo que voy a hablar, con eso se puede tener. Si alguno que está en el aula necesitan ese apunte, esa introducción, después lo ponen en el aula y yo saco una foto y se lo mando, no hay problema. Voy a empezar entonces, dicho esto, el pacto mosaico. Antes de empezar un poco de la historia del pacto mosaico, voy a dar algunos apuntes para que puedan entender todo lo que voy a hablar a lo largo de todo esto, de esto que tengo que dar. Estas cosas que voy a hablar son bastante importantes, igual después cuando se suba ahí al canal se la pueden volver a escuchar. Todo lo que he hecho es un trabajo de muchas cosas, ya lo dije, los materiales Jeffrey Johnson, de Kimball Cobb, o sea, El Reino de Dios, La Falla Fatal, El Distintivo Bautista, de Now, todos esos libros, ya lo he dicho a lo largo de todos los sermones, donde lo pueden sacar, muchos apuntes que tengo, todos en una hoja recopilados, así que vamos a empezar. Entonces, el pacto con Abraham que estuvimos viendo todo este domingo, ya estuvimos aclarando que fue la base, vamos a decir, con lo que se iba a hacer este pacto con Moisés. De alguna forma podemos ver la continuidad, pero también vamos a ver que hay una discontinuidad. Hay continuidad y hay discontinuidad. Pero vamos a ver que el pacto con Abraham era la base
que se hizo para con este pacto, como dice. Entonces, de alguna forma podríamos decir que hay una pequeña continuidad en ese sentido porque están ligados. Ya se van a dar cuenta más adelante cuando empiece a hablar por qué. Pero a Abraham, no sé si se acuerdan, fue dado las promesas. ¿Se acuerdan de eso? Todos los sermones pasados se le dio la promesa. Pero a Moisés se le dio la ley. Incluso en el Nuevo Testamento, ustedes pueden ver en Juan 1.17, fíjense por la voz de Juan si no me equivoco, Juan el Bautista, pero Juan 1.17, no es Juan el Bautista, es por Juan, no Juan el Bautista, es por Juan. Juan capítulo 1.17 reafirma esto que estoy diciendo yo. Juan 1.17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vemos a diferencia ya que se describa, la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ustedes me pueden decir, bueno, que si ya esas cosas ya lo hacen, pero si ustedes ven con otras denominaciones paidobautistas ya no lo ven así, aunque ese texto está así, lo enfocan de otra forma, ¿no? Entonces debemos hacer esa diferencia, que a Moisés le fue dada la ley, a Abraham se le fue dada la promesa y a Moisés se le fue dada esa ley. Hay continuidad, vamos a decir, entre ambos pactos que fueron hechos. Acuérdense que ¿cómo sería la continuidad? Bueno, la continuidad, acuérdense en esto. Acuérdense cuando el pacto abrámico hablé de un pacto dicotómico entre algunos puntos que toqué que eran relevantes ahí. Se había hecho con la simiente, acuérdense, la circuncisión con la simiente física, porque la circuncisión con Abraham fue diferente, si se acuerdan los dos sermones que estuve dando. Ahora, esa circuncisión que vimos de la simiente física que se hizo con Abraham, si se acuerdan en Génesis 17, que tenían que circuncidarse y ser obedientes, como le dijo el Señor, estaba acá. Vamos a ver un poco a lo largo de este montón de textos que el Señor le exigía obediencia, vamos a decir, cuando se da la ley, o la ley esto conocida como la ley moral, o el pacto mosaico, el pacto sinaítico. Entonces está vamos a decir, esa continuidad con la simiente física, que se le ha dado, como quedamos la otra vez, era la circuncisión, pero acá vamos a ver que se le da la ley. Todo aquello que estaban circuncidados entraban bajo este pacto sinaítico. Por supuesto llegó 430 años después, no cuando el hombre quiere, sino cuando el Señor quiso. Entonces, en eso podríamos decir que hay continuidad en este pacto entre el abrámico, y en esto tenemos la continuidad de la simiente física de Abraham, que se había hecho. Y también vamos a ver que aunque se dio la ley, también podríamos decir que tenía la revelación, podríamos decir, tenía la gracia también ahí, pero no es el pacto de gracia, eso es importante de entender. Tenía, vamos a decir, la gracia o los sacrificios, podríamos decir, que están que apuntaban o tipificaban lo que el antitipo iba a ser, que era el Señor Jesucristo. Ahí vemos los destellos de la gracia también ahí. Entonces vemos que está esa continuidad, también vemos un poco de la gracia que tenía ahí entre el pacto abrámico y el pacto mosaico. Entonces eso debe quedar en claro, que vamos a decir, los padres boristas no lo entienden, no lo quieren aceptar, por lo menos estos puntos que nosotros abrazamos. Entonces estaba diciendo que el pacto con Abraham fue la base para que iba a hacer con el pacto con Moisés. En Éxodo capítulo 6, versículo 2 al versículo 8, que lo voy a leer. Los textos, algunos los tengo anotados, otros no. El 6, del 2 al 8, dice así. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo el Señor, y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre el Señor, lo cual aparece Jehová, Yahvé. No me di a conocer a ellos, también establecí mi pacto con ellos,
de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quien hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo, el Señor, el Yahweh, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que se la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo daré por herencia, yo el Señor. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Que si no entendieron lo que leí, el pacto sinaítico, hay problemas afuera, ¿no? No, hay peleas, está bien. El pacto sinaítico o mosaico está unido ¿con qué? Si escucharon, si no entendieron nada, se lo explico. Con el pacto, con la promesa que Dios le dio a Abraham. En eso hay la continuidad, ¿sí? Se puede llegar a entender, porque ahora dentro de un rato esto es una pequeña, aunque ustedes crean, es una pequeña introducción que estoy hablando, para que puedan entender todo lo que voy a hablar. Está unido. Dios, si no entendieron nada de Éxodo 6, del 2 al 8, lo que Dios le está diciendo es esto: miren, yo voy a cumplir la promesa que le di a Abraham, ¿está? Pero no porque ustedes están guardando y son súper obedientes, porque ellos vez tras vez quebrantaban el pacto. Entonces cuando clamaba, Moisés clamaba: acuérdate del pacto hecho con Abraham, le decía, por favor, tú prometiste. Y entonces está unido a esa promesa, pero no porque ellos eran fieles. O como usted, vamos a decir, ¿cuántas veces peca o yo peco? ¿Y cuántas veces acudimos al Evangelio día a día a la cruz que Dios ha prometido? No por nuestra fidelidad, sino porque lo que Él ha prometido. Bueno, en esas uniones hay continuidad en estos pactos, pero después hay discontinuidad. Entonces Dios le había prometido ese pacto, y Dios mismo, ustedes me escucharon leer el texto de Éxodo 6 del 2 al 8, dice que era por lo que le había jurado. Entonces Dios hizo un pacto, pero también hay discontinuidad porque es un pacto diferente, no es el mismo pacto. En Deuteronomio, capítulo número 5, versículo 1 al 3, dice así, los 10 mandamientos. Llamó Dios a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlo y guardadlo para ponerlo por obra. El Señor vuestro Dios hizo pacto con vosotros en Horeb. Y escuche lo que dice en el versículo 3 de Deuteronomio 5:3. Mire, lo escuche. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí vivos. Entonces vemos que es otro pacto. No es el mismo pacto, aunque hay continuidad, pero también vemos que hay discontinuidad. Podría estar hablando infinidades de textos que hay, pero no terminaríamos más. Solamente estoy dando a grandes rasgos, aunque usted no lo crea, a grandes rasgos estoy bordeando la capa de este pacto, nada más. Entonces vemos que eso, aunque fueron estas promesas que se le fueron dadas a Abraham, que ya vimos, con la llegada de la ley, como dice en Gálatas, que estuvimos viendo todos estos domingos, no fueron anuladas. No fueron anuladas, como dice, ¿se acuerdan que vimos el libro de Gálatas? Que llegada esta ley, no anuló la promesa. Entonces está de alguna forma como unida con la promesa. Pero también vemos ese pacto, o esa, como dice Owen, que revive el pacto de obras. Entonces deben cumplir ciertas condiciones. Acuérdense, lo voy a decir si se olvidaron. El pacto abrámico prometía una promesa, pero el pacto mosaico exige obediencia para recibir las bendiciones del pacto abrámico. ¿Promesas está? Sí, pero debes cumplir. ¿Se da cuenta por qué no es el pacto de gracia? Porque el pacto de gracia con el Señor Jesucristo no te dice portate bien para que yo te dé vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice cree y pórtate bien, y como dice algún arminiano, debes arrepentirte de tus pecados.
Sí, la demanda es arrepentirte de tu pecado, pero no que vos debés dejar de pecar para que puedas ser salvo. No, sos salvo y por consecuente vas a dejar de pecar. Sos regenerado y después viene, vamos a decir, esa conversión. No es un requerimiento, Dios te da lo que te pide. El pacto mosaico te exige nada más. No te da el principio que vamos a ver más adelante de como nuevo pacto. El nuevo pacto, Dios pone el querer hacer su Santo Espíritu para que puedas darle lo que Él te pide. Este no te pide un ministerio de muerte. Pero te pide, te mata, Moisés. No tiene piedad, como en el progreso del peregrino, que la casa, no me acuerdo si era uno de esos, y le pega un porrazo y lo tira al suelo. No tiene piedad, a menos que venga gracia y lo defienda. Entonces no hay acá misericordia como Moisés, con el pacto mosaico. No es el pacto de gracia, como dice el Pablo Bautista, para poder traer eso a la administración al nuevo pacto. No se juega con esto. Entonces debemos entender eso. Mire, voy a explicar algo que es muy importante esto. Me olvidé decirlo los domingos pasados, de noche estaba anotando un poco de esto. Sobre el pacto de obras. Acuérdense cuando vimos el pacto de obras hecho con Adán, el pacto de obras fue establecido con Adán, pero fue quebrantado. Esto para que puedan entender lo que voy a explicar ahora a grandes rasgos, vamos a decir, es un poco del pacto de obra a lo largo de todos los pactos. El pacto de obra a lo largo de todos los pactos. El pacto de obra fue establecido con Adán, pero también fue quebrantado por Adán. Pacto de obra fue establecido con Adán, fue quebrantado con Adán. Esto es el pacto de obra a lo largo de todos los pactos. En el pacto abrámico, el pacto de obra, podríamos decir que a Abraham se le fue revelado. Se le fue revelado a Abraham, es más, ese pacto de obra de la circuncisión, y en el pacto que estamos viendo ahora, en el pacto mosaico, podríamos decir que fue el pacto de obra fue recapitulado, o podría, si quiere decirle, como dice John Owen, fue revivido, pero no es el pacto de obra con Adán, ese ya está quebrantado. Fue revivido, no entiendo, Daniel, ¿para qué? Bueno, simplemente, si no entiende nada, este pacto que fue revivido es para que en su conciencia ya tomen noción de lo depravados que son y busquen al Señor. ¿Sí? Bueno, ahora este pacto de obra a lo largo de todos los pactos, que con el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Bueno, con el Señor Jesucristo, bueno, Él fue el que cumplió el pacto de obra. Él dice, no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, el Señor Jesucristo, esta simiente esperada, es el que cumplió y estableció, podríamos decir, el nuevo pacto. Y eso es un poco de la historia del pacto de obra a lo largo de todos esos pactos. Vamos a decir, el papel que juega el pacto de obra, que muchos de ellos, el Pablo Bautista ya está, lo sacó. ¿Por qué? Porque el pacto de gracia está allá. Y teniendo eso, vos podés traer muchas de esas cosas, como lo dije la otra vez, como lo dice Jeffrey Johnson en sus 2 libros, y otros autores también. Es grave, eso es traer lo mismo pactual adentro del nuevo pacto. Estás trayendo ley, diciendo que se puede quebrantar el nuevo pacto. Quizás a muchos de ustedes no les importe eso, pero aunque vamos a decir, públicamente no lo dicen ellos que la salvación se pierde, pero vamos a ver un poco las implicaciones que trae al aseverar esas afirmaciones que hacen ellos, ¿no? Bueno, esto, aunque ustedes no lo crean, estos pequeños 26, casi 27 minutos, es lo que yo le diría una pequeña introducción que estuve dando, ¿no? Y en serio es una pequeña introducción, aunque no lo crean, ni siquiera empecé con el sermón. Así que afírmense los asientos porque voy a tratar de apurarme, a ver si lo puedo hacer. Y para poder entender un poco esto, te vamos a contar un poco de la historia. Esto es historia nada más, así que voy a contar historia nada más, ¿sí? De este pacto con Moisés, que fue establecido con toda la nación. Eso es importante, fue establecido con toda la nación. El pacto con Abraham, solamente con Abraham, con él, fue establecido con Abraham individualmente, esa circuncisión solamente con él,
y con la simiente espiritual. Acá es a nivel corporativo, podríamos decir, con toda la nación. ¿Sí? Voy a empezar un poco con la historia. Esto es historia. ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, empieza así. Acuérdense que estuvimos hablando, ahora sí empiezo. Que Dios hizo un pacto con Abraham, después lo repitió con Isaac, con Jacob, con Jacob. Vemos un poco después como los hermanos, a grandes rasgos estoy haciendo, traman, acuérdense, con el hermano que era José, se acuerdan que tienen envidia de él, y lo venden. Yo lo estoy a grandes rasgos, hay más detalles atrás de la narrativa que estoy dando. Por supuesto, dice, usted puede decir, te olvidaste esta parte, claro, porque estoy tocando a grandes rasgos nada más. Lo llevan a Egipto, acuérdense, ahí él se convierte en el segundo hombre que podríamos decir más poderoso de Egipto, ahí que estuvo ahí al mismo lado de Faraón, y él empieza de alguna forma, acuérdense del sueño y todo eso que estoy pasando por arriba yo, ¿no? Cuando lo va preso y todo eso. Pero el asunto que hay escasea hambre, los hermanos vienen a buscar hambre, todas las naciones vienen ahí. Bueno, el asunto que él los perdona, a grandes rasgos, él los perdona, los hermanos vienen con el padre y todo está bien ahí. Cuando ellos están en esa tierra de Goshen, creo que el nombre es así. Y bueno, y ahí están, ustedes se acuerdan que están tranquilos durante varios años y están gozando de la prosperidad. Bueno, pero todo eso se acabó. Cuando muere José, también muere el faraón, si se acuerdan, y vuelve a surgir otro faraón. Así empieza un poco de la historia que estoy contando, de la historia del pacto mosaico, como empieza todo. Israel empieza de nuevo a multiplicarse, empieza a crecer, a formarse como nación. ¿Y qué pasa? Este rey tuvo miedo, o sea, como vemos en el Nuevo Testamento, se acuerda un poco con Cristo, cuando tiene miedo, diciendo que dónde estaba este que iba a venir. Bueno, lo mismo tenía miedo, estaban empezando a crecer como nación, y dice, no, esto van a querer tomarme ahora, y veo que crecen mucho, se van a querer atentar y tiene miedo. Entonces, ¿qué empieza? Ustedes se acuerdan que empiezan él a matar a todos los chicos, ¿no? De eso, entonces tratarlo. Y ahí ustedes ven como se acuerda que ellos están esclavizados, creo que casi 400 años más o menos estuvieron ahí, porque después de 413 años ellos son, viene la ley, así es el libro de Gálatas, ¿no? Pero fue esclavizado, maltratado, usted sabe todas las penurias que están ahí, ellos haciendo ladrillo con las pajas y sufriendo, después le incrementa más. El faraón le incrementa más el trabajo a ellos y así llega después de un tiempo la promesa que Dios le había hecho, que estuvimos viendo, no sé si se acuerdan, todo este domingo a Abraham en Génesis 15, versículo 13 al 16, que Dios le había prometido. ¿Se acuerdan? Que dijo, llegado un tiempo, yo me voy a acordar de ellos. Ellos iban a hacer, todo esto que está sucediendo a Dios no se le pasó por arriba, nada de estos sufrimientos del pueblo, lo que a usted le pasa, lo que me pasa a mí, nada se le pasa a Dios. 430 años más o menos antes, Dios le dijo, mire, Abraham, esto es lo que va a pasar. Y ni siquiera, ¿de dónde? Decía Abraham, yo no tengo ni siquiera un hijo. ¿Qué nación va a venir? Bueno, Dios le estaba diciendo no solo que iba a venir un hijo, sino que iba a venir una nación, que iban a sufrir, que iban a estar esclavizados, pero yo le voy a escuchar. ¿Entiende? El tiempo es del Señor, como dice el Salmo, el tiempo está tanto en tus manos. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que está sucediendo, como vimos en la decreto de Dios, siguiendo esta serie de la confesión y la providencia, fíjese, Dios estaba en control, incluso de todo el tiempo que iba a pasar. Y acá Dios iba a entrar, podemos decir, en acción. Ahí se iba a acordar de ese pacto. Y acá vemos la continuidad con ese pacto, que iba a llegar, llegado el tiempo establecido que Dios había dicho, iba a llegar a eso. Bueno, por supuesto ustedes conocen la historia de Moisés, que Moisés es llevado ahí, después lo levanta una de las hijas del faraón, lo cría, lo enseña todas las cosas. Moisés, ustedes se acuerdan que de alguna forma después mata a uno de ellos de ahí, se escapa. Moisés se va, pasan, no me acuerdo, 40 años, después a los 80, como a los 80 años, se le aparece recién en el monte Sinaí a Moisés, y ahí empieza más o menos esto, el trato con Moisés, que de alguna forma Moisés quiso hacer en sus obras, en sus manos eso, pero no era como nosotros, como yo quiero hacer. A veces cuando empecé acá, cuando a veces yo empezaba a salir a predicar, iba por acá y quería armar y veía que
nada. Y un día dejé porque veía que no pasaba nada. Y aún así sigo en la fuerza del Señor hablando y predicando. No sé cuánto que estamos acá. Siempre lo digo, más de 10, 11 años. ¿No? Haciendo eso. Y sigo haciendo lo que él quiere. Yo en mi fuerza hubiera dejado hacer esto. ¿Para qué voy a estar abriendo la puerta de mi casa si no viene nadie? ¿No? Entonces siempre quiero si Dios tiene uno o dos, esas son las personas que Dios ha puesto. Bueno, pero fíjese, es en el tiempo del Señor, a los 80 años recién. Y ahí donde vemos donde empieza esta historia, vamos a decir, con Moisés, el pacto sinaítico, que vamos de alguna forma podríamos decir, no sé si es un tipo, no atrevería a decir que es un tipo, pero un símbolo de ese mayor acto de redención que hubo en el Antiguo Testamento que vemos acá, no sé si tipológico, pero simbólico, de aquel mediador que iba a ser el Señor Jesucristo. Que lo vemos a Moisés ahí, de alguna forma mostrando lo que iba a ser Cristo, que iba a ser que iba a venir nuestra representación. Y un poco eso lo vemos a Moisés cuántas veces clamando y pidiendo por el pueblo, por este pueblo que estaba ahí, ¿no? Entonces es importante de entender esto, que como Dios, vamos a decir, hace ese pacto con Moisés. Bueno, así es un poco la historia de este pacto. Vamos a ver un poco, voy a entrar en el establecimiento de este pacto, de ahí. Y para eso, acuérdense que ya estaban, ellos que estaban ahí, ellos ya estaban cautivos, vamos a decir ahí, y acuérdense, yo paso por arriba la parte cuando los libera, ¿está? Acuérdense que los libera del faraón, ustedes conocen, no hace falta que ni le diga, te lo habrán visto en películas, en dibujitos. Bueno, Dios, o en la Biblia misma, los libera de la opresión. Entonces, acuérdense que esto puede un poco apunta también a la liberación que hace con el cristiano de Satanás, liberándole de Satanás y van. Pero es importante entender eso. Una vez que los libera a ellos y los saca afuera, ¿pero para qué los saca a ellos? Era para que se convirtieran, o sea, para que les sirvieran a ellos. Cuando le dice deja para que ir a mi pueblo para que sirvan. Entonces ahí vemos que se iba a establecer un pacto con ellos, pero primero los iba a librar. Y para esto es bueno, voy a traer a colación la palabra de Nehemías Koch. Nehemías Koch, acuérdense, es uno de los que estuvo en nuestra confesión de 1689, pero él murió antes de que se firmara. Pero él tenía, él escribe en uno de esos libros que tengo ahí, que tengo creo dos de él, en uno de esos, Nehemías Koch escribe algo así, dice así: en tercer lugar, las escrituras, palabras textuales de él, en todas partes afirman que el Señor sacó a Israel de Egipto, formó su estado de iglesia al establecer el orden de su solemne adoración entre ellos y les dio la tierra de Canaán, posesión, en recuerdo, escuchen, en recuerdo de su pacto con Abraham. Eso es importante, en recuerdo de su pacto con Abraham y para cumplir sus promesas. Por ejemplo, en estos lugares están bien especificados, dice Nehemías Koch. Y danos texto, Nehemías Koch, Éxodo 24 y 25, Deuteronomio 29, versículo 10 y 13. Bueno, hasta ahí las palabras de Nehemías Koch. Bueno, pero uno de los textos que él explica ahí en Éxodo 2, 24 y 25 dice así: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Bueno, fíjese, cuando ellos estaban clamando y eso, no es que Dios le dijo, me acordé, no es eso, acuérdate, es un lenguaje antropomórfico, si no me equivoco la palabra, es un lenguaje para que nosotros podamos entender. Entonces vemos esa continuidad con el pacto, está ligado de alguna forma con el pacto, es una promesa que le había hecho a Abraham. Y ahí vamos a ver en un rato cómo se establece la ley o los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Dios se acuerda de eso, para que podamos entender nosotros, con ese pacto que había hecho con Moisés,
después de que, después que los liberó, después que trajo juicio sobre Egipto, acuérdense, para todo esto yo lo vi, cruzan el Mar Rojo, lo va conduciendo él hasta el monte Sinaí, él lo va llevando ahí y él va a hablar de alguna forma por primera vez ahí en ese monte Sinaí, va a hablar a la gente. Y que va a ser, lo que voy a explicar de acá en adelante, va a dar lo que ustedes conocen como los 10 mandamientos. Y entra en un pacto, con Israel. Y esto que voy a explicar está en varias partes, pero yo voy a utilizar en Éxodo 19, donde él habla. Y acuérdense, esto es importante que entiendan, porque la salvación que nosotros tenemos en el nuevo pacto es personal. Yo no puedo hacer que usted crea, no le puedo abrir la cabeza y meterle los 10 mandamientos y que crea y decirle que viene un juicio y que clame y que busque al Señor, que se arrepienta. No puedo hacer acá, eso es personal. Pero acá vamos a ver que la obediencia, acá no se olvide, esto es importante, la obediencia era a nivel nacional o corporativa, si quiere decir, no era individual. Este pacto era con todos, no era con uno. Se puede entender, es con toda la nación, y es importante, que después lo vamos a ver. Entonces, y también era un pacto condicional, no incondicional. Perdón, se me seca la boca. Era un pacto condicional. ¿Por qué condicional, Daniel? Bueno, haz esto y vivirás. Si yo te digo, haz esto y vivirás, ¿es por gracia? No, es una condición. ¿Haces esto o te saco de la tierra? ¿Cómo? El de Moisés era un pacto condicional. ¿Por qué es importante esto, Daniel? Porque el Pablo Bautista dice de que este es el pacto de gracia. No, amados, no es el pacto de gracia, porque el pacto de gracia, si fuera el pacto de gracia, no tendría estipulación, no tendría exigencia, no tendría condiciones, no te dirías esto. Deuteronomio 4, versículo 13 dice, y él os anunció su pacto, en el cual, escuche, mandó a poner por obra. Mandó a poner por obra. Cuando muchos le he predicado el Evangelio, usted me ha escuchado decirle, mire, la Biblia dice esto y Dios dice que debes obedecer esto, o como usted predica, debes obedecer esto y poner por obra estos 10 mandamientos para ser salvo. No, el nuevo pacto dice, cree en el Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho, en su obra expiatoria, en su propiciación, en tu lugar, si el Señor te eligió, te llamó, ¿no? Pero lo que le decimos, cree, debes creer. No dice, haz esto y vivirás, sino cree en lo que ya hizo el Señor. Por eso que no es el pacto de gracia como dicen ellos. Y eso es importante. Como lo digo hace rato, no se trata de agüita para bebé nada más esto. Tiene implicaciones de la ley traída al nuevo pacto, incluso diciendo que una persona puede apostatar del nuevo pacto, o puede estar ahí y puede salir. Eso es lo mismo, pastor, que digo, entender estas poquitas cosas, dice, pero tan grave. ¿Sabe cómo lo dijo el Señor? Y no lo digo yo. El Señor dijo, un poquito de levadura. ¿Quién hace pizza, pan? Alguno que sepa hacer. Yo he hecho, vos también sabés hacer. Bueno, sabemos todo que ¿cuánto le ponemos? ¿Cuánto entra en un kilo de pan? No sé. ¿Cuánto se pone un kilo de pan? ¿Cuánto necesita? ¿Un kilo de levadura? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto? 50 gramos. ¿Y qué pasa con esa masa? Se eleva, ¿no? Bueno, un poquito nada más que le pongas así a la doctrina, te endeuda todo después con el correr del tiempo. Como lo digo hace rato, cuando yo empecé a explicar esto en el 2013, que es lo que dije, acuérdense de todos estos nuevos calvinistas, todas esas cosas que van entrando, muchos sorprendieron, los que estaban se fueron porque los seguían a ellos, creían que yo le estaba diciendo, no, esto va a traer implicaciones, fíjese que traen así, todo esto que se están mezclando. No podés hacer así, no podés poner.
Señor dice, no pondrás ni quitarás, Deuteronomio 4:13, Apocalipsis, hasta una J en la tilde. Entonces, poner esto, después van a ver las implicaciones que traen dentro de la administración de la iglesia, de una iglesia local, así sea un hogar, una casa donde estén reunidos los hermanos y tengan un ministro o alguien que esté a cargo. Es importante tener en claro esta interpretación bíblica que tenemos nosotros para poder entender después. Entonces, es un pacto condicional, no es un pacto incondicional como el nuevo pacto. Eso es importante entender. Y en Éxodo 19, versículos... mire, lo mejor lo voy a leer yo porque lo tengo anotado, pero en Éxodo 19 voy a leer del 1 al versículo número 8. Y dice así: Israel en Sinaí, sí, del 19 del 1 al 8, dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel en la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Redifín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte de Moisés. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice con los egipcios, y como los tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y escuche, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, y bueno, ahí termina esa narración. Pero fíjese que es un pacto condicional. El Señor le dijo que tenían por obra eso. Pero fíjese, ahora le voy a poner esto en mente a ustedes. Por lo tanto, le dijo, si realmente obedecen mi voz. Ahí vemos, vamos a decir, ese pacto que después Pink lo explica, creo, más adelante, que tiene, que voy a traer un comentario de él, pero este pacto tenía exigencias. Si realmente obedeces mi voz, si guardas mi pacto, ¿ve que no es un pacto de gracia? Como dicen ellos, obedece, guarda mi pacto. Y recién, fíjese que dice, después dice, serás mi posesión. Tenía condiciones para eso. Ellos debían mostrar la santidad de Dios, ser sacerdote. Amado, esto solamente tipificaba, podríamos decir, me animo a decir esa palabra, lo que iba a ser Cristo. Cristo solamente iba a guardar el pacto. Cristo solamente iba a mostrar que Él era el real sacerdote. Cristo nomás iba a mostrar que Él iba a ser santo. Porque fíjese, realmente si obedece, ellos no pudieron, Cristo iba a poder guardar este pacto. Iban a cesar la posesión. ¿Quién es el tesoro? O sea, el amado, es el Señor. Y solamente Él es el que iba a tener un reino de sacerdotes, una nación santa. Entonces ninguno de ellos iba a poder esto. Vamos a ver que este pacto, aunque le exigía, solamente apuntaba, vamos a ver más adelante, yo me adelanto, a que ellos pudieran reconocer. Lamentablemente cuando llega Cristo vemos que ellos decían somos hijos de Abraham. Ninguno de ellos, vamos a decir, pudo entender esto, hasta como el día de hoy. Entonces, era una obediencia, escuche esto, aunque ellos muchos quisieron obedecer, como muchos de hoy, quisieron obedecer, pero lo hacían externamente, porque no podían obedecer internamente, porque la circuncisión del corazón, como dice Deuteronomio 6, solamente la iba a hacer el Señor. No era el pacto de gracia ahí.
esto estaba preparando el camino para el nuevo pacto, nada más. Nunca la ley puede hacer que nadie puede ser salvo por medio de la ley. Incluso cuando el rey Ezequías, cuando viene esta época de la reforma y el 31 de octubre, todos los pastores vio que dice, y salen a predicar el rey Ezequías, la reforma y todo eso, siempre la misma prédica. No sé si ustedes lo han visto, o sea, porque siempre hacen lo mismo. Bueno, cuando trajo esa reforma, ¿qué hizo? Obedecieron, pero ¿qué? Hubo una reforma, pero, escuchen, reforma externa. No es lo mismo que regeneración. Reforma externa que una persona quiere limpiar su casa y la limpia y echa fuera a los demonios, pero creyendo que con limpiar como la escoba, como lo hace el progreso peregrino, va a poder, pero a menos que no tenga la gracia, esos pecados van y buscan 7 pecados peores y vuelven de nuevo. No se puede hacer una reforma. Entonces acá muchos de ellos quisieron obedecer, pero no se puede con una reforma externa. Se necesita una regeneración. Esto era para que ellos reconocieran nada más. Lo que ninguna persona, por eso lo digo hace años, se molestan. No podés ser salvo por una simple oración. No sos salvo por eso, al menos que el Señor te regenere. No hay reformas o regeneración bautismal, si quiere decir, o regeneración así decisional. Aunque ellos no creen en la regeneración bautismal porque no creen, no son romanistas, pero tampoco los chicos están dentro del nuevo pacto. Son una persona que cree, esa es la marca. Entonces no podemos decir que un infante está dentro del nuevo pacto. Mire, le voy a decir algo y tome, porque a veces esto, cuando me escucha es dura palabra de oír, dice que no tengo amor cuando hablo, pero escuche esto. ¿Cuántas simientes hay en el mundo? ¿Sabemos? 2, muy bien. ¿Hijos de quién? Del diablo, muy bien, Satanás. Y hijos de Dios. 2 simientes. Ya vimos con el pacto excelente, con el pacto de Adán. Dice que una simiente iba a venir acá y otra. Cristo mismo, en el Nuevo Testamento, Cristo dice, ustedes son hijos del diablo. Y escuchen bien así porque esto le va a molestar a muchos. Y otros hijos de Dios y hijos de Satanás. Decirle a su hijo que está dentro del nuevo pacto, escuche, porque esto le va a molestar, es piedrita en el zapato para muchos. Es decir, que dentro de la membresía eclesiástica pueden haber hijos del diablo y hijos de Dios, en el mismo nuevo pacto. No es así. No es así. En un yugo, incluso matrimonial, como dice en 1 Corintios 7, dando a entender del casamiento del Señor Jesucristo con su iglesia, no hay hijos del diablo. ¿Le estás diciendo hijo del diablo a mi hijo? Sí, si tu mujer, tu novia, tu esposo, tu hermano, tu papá, tu mamá no es cristiano, Cristo dice que es un hijo del diablo. Entonces no pueden decir que sus hijos están dentro del nuevo pacto, porque es decir, mezclar hijos del diablo con hijos del Señor. Y esto mucho le molesta. ¿Sabes por qué lo tengo que presentar así? Para que se les abra la mente. No hay en una administración 2 cosas, un pacto viejo y un nuevo pacto. No existe eso, hay solamente regenerados. No hay. Entonces, gente que creyó, credo, bautizados, no existe eso. Entonces es importante de entender esto, este pacto que estaba acá, que estamos hablando. Entonces el Señor le dice eso, hace una diferencia, vamos a decir, entre estos 2 pactos que estamos viendo. No podían obedecer eso, era un pacto que tenía condiciones. Entonces tenían que guardar, tenían que ser obedientes. En Levítico, yo no voy ahí, Levítico 18, el 4 y el 5, también Levítico 20, versículo 22. Incluso el Señor le decía que fíjese cuando le iba a dar la tierra. Escuche esto, porque esto, acuérdense cuando hablé del pacto abrámico, tenía promesas físicas y espirituales, el canal
el Canaán terrenal, las promesas eran reales, como vimos el domingo pasado, pero también tenía promesas espirituales que apuntaban a Cristo, que era el descanso, la tierra, el cielo, el Israel celestial. Bueno, pero el Señor, fíjese, en una parte le dice que los echaría afuera. Los echaría afuera como lo hizo. Antes de darles a tierra, el Señor los colmaron, estos creo que los cananeos, no me acuerdo bien los nombres, colmaron la paciencia, el Señor los echa afuera, los mete a ellos, pero le dice que no se mezclen con ellos, que no tenga relaciones con ellos, le da los 10 mandamientos para que guarden, pero también le dice que si no guardan la ley, como ellos, Él lo iba a expulsar, que después lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Fíjese si yo le digo a usted que el pacto de gracia usted debe cumplir, cuando usted peca, el Señor viene y dice, mira, ¿sabe qué? Que la gracia te la saco. Dios no hace eso, ¿no? ¿O no? Dios no hace en el pacto de gracia. Entonces, ¿qué muestra esto? Que no es el pacto de gracia. Pues quizá para muchos de ustedes sea muy obvio, pero cuando aparece un Pablo Bautista y alguno que conoce, va a ver que ellos conocen bastante de las Escrituras. Y no estamos para pelear o discutir, ningún ministro es pendenciero, sino predicamos con un espíritu de mansedumbre, pero estamos llamados a decir, así dice el Señor. Jeremías mismo, en el capítulo 11, dicen de que ellos han violado mi pacto y maldito el que no cumpliere este pacto. ¿Usted cree que si fuera el pacto de gracia, como dice el Pablo Bautista, el Señor diría en el pacto de gracia, maldito el que no cumpliera? Cuando Gálatas en el capítulo 3 dice que el Señor nos redimió de la maldición de la ley era maldición. Entonces no podemos decir que eso sea... ¿Por qué lo hacen, Daniel? Bueno, para poder tener una justificación, para poder tener esas administraciones del Pablo Bautismo al nuevo pacto para bautizar y decir que se puede entender, tener membresías mixtas y otras cosas que traen. Entonces no podemos. Todas estas son las implicaciones que traen. Y Jeremías decía que ellos eran malditos y violaban este pacto. El nuevo pacto, ustedes han leído o escuchado, estado en la iglesia carismática cuando dice el Señor no te ha puesto por cola, te ha puesto por cabeza, y las maldiciones que están acá, no tienes hijos porque estás bajo maldición. No viendo que toman eso y toman ese pacto, las maldiciones, y ahora estás en el nuevo pacto y tenés las bendiciones. Esto no es verdad, es lo que dicen ellos. Y que ahora podés gozar de esas bendiciones. Que no es así, eso es mentira. Perdón que lo diga, ¿no? Con las palabras que le voy a decir, palabra mía de acá de la Argentina, son chantas, son tránsfugas, estafadores, si no entienden. Eso es lo que sucede. No es así. Pero quiero que entienda esto. El antiguo pacto sí tenía maldiciones. ¿Nunca escucharon Deuteronomio 28? Todas las maldiciones que tiene. Maldito esto, tu canasta, maldito tu vientre, maldito... ¿Qué es eso? Pacto de gracia, como dice el Pablo Bautista. ¿Usted cree que el nuevo pacto a usted le dice maldito? ¿O nunca leyó en su Biblia Efesios 1:3 que dice que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales? Y nos habla un poco Pablo y también lo mismo el domingo pasado, la hermenéutica bíblica del pacto abrámico, donde explicaba que esa bendición era Cristo, la justificación por la sola fe. Entonces, vemos que no es el pacto de gracia. Y esto es importante de entenderlo cuando queremos entender y ser consistentes con las Escrituras. Es importante entender que no era el pacto del pacto de gracia, sino que es un pacto condicional, tenía condiciones. Hace esto y vivirá, cumple. Entonces vemos que es ahí que se le daba que ellos tuvieran cumplir, incluso para permanecer dentro de esa tierra como gobierno que Dios le había dado también a esta nación corporativa. A.W. Pink resume, vamos a decir un poco, esto y lo dice así. Palabra de A.W. Pink. Creo que es un libro que tengo ahí que se llama Los Pactos Divinos. Dice así: no solo se usa la palabra pacto, dice Pink, sino que las transacciones en el Sinaí contenían todos los elementos de un pacto. Las partes contratantes eran el Señor e Israel. La condición
era si obedecen mi voz de verdad. La promesa era: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. La pena fueron las maldiciones, Deuteronomio 28:5, y así sucesivamente. Fin de la secta de AW, fin del pacto divino. Si no entendieron así, nada, Pin dice algo así, miren, Pin está diciendo esto, mire, esto es claramente un pacto, yo lo estoy parafraseando para poder entender lo que dice Pin. Pin está diciendo como que esto es un pacto, claramente un pacto de, vamos a decir, con condiciones y transacciones. ¿Por qué? Porque acá no vemos un pacto, podríamos decir, unilateral, lo estoy diciendo yo ahora, como que Dios dice, yo me comprometo solamente yo, ¿sí? En ese sentido, sino que vemos un pacto de ambos, de contratantes, ¿quién? El Señor, y la condición, va a decir, la otra parte es Israel. ¿La condición cuál era? Bueno, tienen que obedecer, le dice. Y si obedeces, ¿qué pasa? Bueno, hay una promesa, que seré para mí un reino de sacerdote y nación santa. Pero, si obedecen, ¿sí? Esa es la condición. Y la promesa seré recién un reino de sacerdote y nación santa. ¿Qué pasa si no obedecen? Bueno, las penas. ¿Qué te va a pasar? Bueno, si no lo obedecen, sencillamente te van a venir estas maldiciones que tengo en Deuteronomio 28 y no por otra parte en Levítico, creo que es en Levítico, no me acuerdo bien, pero en Deuteronomio están claros. Y así, entonces vemos que claramente es un pacto condicional, que tiene los elementos, todo un pacto condicional, el Señor, Israel, está la condición, obedecer, está la promesa que van a tener si obedecen, y si no lo hacen, hay claramente sanciones estipuladas que les va a pasar. No es el pacto de gracia como vemos ahí, ¿no? Entonces, vamos a seguir, a pesar de las introducciones que hay, ¿no? Esa música. Vamos a tratar con la ayuda del Señor. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte, a ver si puedo tapar un poco eso. Si podés cerrar la ventana, por favor, si se entra esa música. Voy a seguir. Entonces voy a seguir un poco con como el Señor, con esta tratativa del pacto. Él habla con ellos. Acuérdense que ellos escucharon la voz, no querían que escuchar la voz del Señor y tenían temor. Y entonces hablaba Moisés ahí, ¿no? Gracias. Ellos aterraban, si se acuerdan la narrativa de ahí de Éxodo, ¿no? Cuando el Señor se pone a hablar, le da la ley, ¿no? O hace la exposición de los 10 mandamientos al pueblo. Y eso es un poco, más a decir a grandes rasgos, que lo que estoy tratando de resumir lo que pasó ahí. Voy a hablar un poco cuando le dio la ley, el Señor le dio la ley al pueblo de Israel, o los 10 mandamientos, o la ley moral, si quiere decir, básicamente es eso, que conocemos nosotros. Ahí. Ahora voy a hablar un poco esto, o sea, grandes rasgos, aunque en el capítulo 19, cuando lleguemos dentro de meses, voy a hablar un poco de la ley. Vamos recién al capítulo número 7 de nuestra confesión. Pero la ley, acuérdense, a ellos les fue dado externamente, acuérdense, cuando vimos el libro de Romanos, ¿sí? Aunque el ser humano, como creo que dice en Romanos 2, del 12 o del 14 y 15 mayormente, todo ser humano tiene la ley moral adentro, acuérdense, la ley moral está adentro, las personas quizás muchos no lo saben, eso, pero todo ser humano tiene, o lo que ustedes conocen, vamos a decir como la imagen de Dios, que está distorsionada dentro del ser humano, pero a ellos se le dio en tablas, vamos a decir externamente, para que la puedan ver de alguna forma, porque el hombre fue creyendo. No me quiero ir a predicar el evangelio, pero si no hay ley, usted no puede ver su condición pecaminosa y que usted no refleja la imagen de Dios. Ellos tenían que ser una nación santa. Ahora, ¿cómo pueden ver eso? Bueno, si se te da un espejo, decir, caramba, no estoy reflejando a mi Creador. Entonces se le da la ley, no como modo operati de vida, o así como dice el Paido Bautista, que se le da la administración, que ya son salvos, y ahora se le da la ley regulativa para que ellos como nación, suena lindo, ¿no? Pero no es así. Se le da la ley para que puedan vivir como nación.
Tenía un poco de eso, pero no es así. La ley les dada a este pueblo no es para que la cumpla, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque su cabeza federal era Adán. No pueden cumplir ellos, por más que sean nación de Israel. Era para que vieran su condición pecaminosa. Y aunque muchos de ellos lo aceptan eso, pero ellos dicen de que ya estaba el pacto de gracia. Y no es así. Solamente cuando vino Cristo fue establecido. Esta es mi sangre, dice que fue derramada. Entonces, cuando lleguemos al nuevo pacto, ya vamos a ver cuando terminemos esta serie, que falta esta, otra más de Moisés, el pacto davídico, el nuevo pacto. Pero recién con Cristo es establecido, confirmado el pacto de gracia. Entonces estos 10 mandamientos solamente apuntaban a eso, la ley moral. Bueno, la ley moral, si quieren, la podríamos dividir en dos partes que no voy a entrar yo. En Mateo 22, versículo 36 al 40, ¿se acuerda cuando creo que un fariseo, un maestro, lo quiere probar, un maestro de la ley al Señor Jesucristo, y le dijo, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Le dijo el Señor, le dijo, amarás al Señor al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, le dijo el Señor. Ahora atento a esto, fíjese que ¿qué dice la ley? Amarás al Señor con tu Dios, y escuche, con todo tu corazón. No me acuerdo si la palabra es cardio ahí. Significa todo el centro de voluntad, mente, corazón, sentimiento. Ni un cristiano, como dice nuestra confesión en el capítulo 19, el santo más perfecto, por decir, que se aparte para Dios, está totalmente santo. Todos pecamos. Póngase la mano en su corazón y séame sincero. No tiene un mal pensamiento en lo que sea, hace. Eso lo dejo en sus mentes. Pero el Señor dice, amarás al Señor. Ahora le está diciendo una persona que era un maestro, pero es muy posible que no era regenerado esa persona. Lo estaba probando muchos de ellos. Entonces, fíjese lo que ama, lo que manda el Señor. Obediencia total. Amarás al Señor cuando te quede tiempo y leerás tu Biblia un ratito. No, dice con todo lo que ocupa tu mente, tu corazón, todo tu ser. ¿Quién puede hacer eso? Incluso estando dentro del nuevo pacto. Es imposible. Entonces, solamente hubo alguien, y es el Señor Jesucristo. No podemos decir que eso era el pacto de gracia, porque Cristo iba a cumplir eso. Él solamente el que amó al Señor con toda su mente, todo su corazón, todo su ser. Él fue el que cumplió ese primero y el segundo mandamiento. Incluso ni siquiera cuando lo atacaban, digo, no le tomes en cuenta, Señor. Amó al prójimo. Dígame, cuando alguien le hace algo a usted, como usted automáticamente, si no le dice nada, si no le dije nada, no aguanté, pero en su corazón ella le deseó un mal. Falló en ese mandamiento. Porque para poder amar al prójimo, primero tiene que amar al Señor. Solamente Cristo pudo hacer eso. Entonces no estaba instituido en el Antiguo Testamento el pacto de gracia. Solamente es con Cristo es que fue instituido ese nuevo pacto. Y como si no, vamos a ver más adelante, ¿para qué te diría diciendo Jeremías y otro que iba a venir un nuevo y mejor pacto? ¿Para qué si ya estaba el pacto de gracia ahí establecido? Si no hubiera sido el pacto, como dije la otra vez, hubiera sido Abraham el cabeza federal, hubiera sido Moisés el cabeza federal. No es así, es Cristo el cabeza federal del nuevo pacto. Los demás tenían un cabeza federal que era Adán, que en él cayeron todos. En lugar de eso, tenían que aferrarse a aquel que iba a cumplir. Entonces es importante que podamos entender esto. En Éxodo 24, versículo 3 al 8, vamos a ver ahí que se hizo un pacto con sangre. Miren, esto es importante. Yo sé que son cosas muy difíciles de entender, ¿no? No es como tomarse un vasito de leche.
esto es un bife grande, carne sólida, pero es por lo menos que pruebe algo. Algo y con el correr del tiempo lo pueda entender, lo que voy a decir ahora. En Éxodo 24, versículo 3 al 8, voy a leer a grandes rasgos para dar la idea. Moisés, cuando él vino, si quiere anótelo, después lo lee, y le dijo al pueblo que todas las palabras del Señor y todo lo que tenían que cumplir, todas las reglas. Y el pueblo respondió a una sola voz que dijo que todas las palabras que ha dicho el Señor, eso haremos. Haremos, vemos que es un pacto ahí de obras. Y Moisés escribió, dice que todas las palabras del Señor, y se levantó temprano de la mañana y construyó un altar al pie de la montaña y 12 pilares, según las 12 tribus de Israel. Versículo número 5 de Éxodo 24, sigue diciendo, el versículo número 5, según las 12 tribus de Israel, sigue el 5, y envió a hombres jóvenes al pueblo de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificios, ofrendas, bueyes de paz al Señor. Versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los cuencos, y la mitad de la otra sangre la arrojó contra el altar. Versículo número 7, y luego tomó el libro del pacto, y al leerlo en la audiencia de la gente, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes. Y Moisés, versículo número 8, tomó la sangre y la arrojó al pueblo. He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho contigo, de acuerdo con todas estas sombras. Esto no es el pacto de gracia, porque dice que fue instituido con sangre. No es que se hizo el pacto. Mire, le voy a decir algo y no lo voy a hacer. Téngalo por seguro que no lo voy a hacer, pero lo voy a mostrar. Esto que está acá, estoy escribiendo casi todo un día para poder explicar solamente ese versículo. No lo voy a hacer, por supuesto, ¿está? Pero a grandes rasgos les voy a dar una idea para que puedan entender. Si algún día le dicen, no, porque acá fue cuando es el pacto de gracia, fíjate que está la sangre derramada, no es así. A mí no me da tiempo de hablar, ¿sabes por qué? Dice, porque muchos, ya lo expliqué muchas veces, cuando hablamos del mismo pactual, que traen la ley, acá voy a tirar un ancla para explicar algo. Voy a tratar de hacer grandes rasgos, no voy a explicar toda esta hoja enorme. Pero dicen que como una persona que gozaba del pacto, vamos a decir, el nuevo pacto que estaba adentro, como que se puede salir y de alguna forma apostatar, aunque no dice que se pierde la salvación, porque ellos nunca van a decir eso, son reformados. Pero de alguna forma vamos a decir que pueden decir que como que una persona puede quebrantar el pacto que estaba adentro. El Pablo Bautista enseña que el nuevo pacto puede quebrantarse, amado. Eso es un disparate, disculpa que lo diga. Me dice, ¿cómo decís eso? Peor es decir lo que dicen ellos. ¿Cómo decir que el nuevo pacto se quebranta? Y lo dicen teólogos, vamos a decir, que muchos me dirían que vos no le podés atar los zapatos. No importa si no le puedo atar los zapatos, prefiero atar los pies de la sandalia del Señor, que está diciendo semejante barbaridades que hombres que escriben libros de teología sistemática como Wayne Grudem y otros más dicen semejante disparate. ¿Cómo va a decir que el pacto se puede quebrantar, amado? Usted le diría a Cristo, escuche esto, usted le diría a Cristo, y no ame teólogos, amado. Yo también leo, el que me conoce tengo muchos libros, tengo muchísimas cosas, y lo que no puedo lo hemos traducido y acá estamos traduciendo todavía. Seguimos haciendo y siempre trabajando, no pedimos nunca nada a nadie, pero no estamos haciendo semejantes barbaridades a lo que dicen que el pacto se puede quebrantar. Usted le diría al Señor Jesucristo, sí, si Él te apareciera y diga, ¿sabes qué, Señor? El pacto, lo que tú hiciste no es eficaz. ¿Cómo que no? No, una persona se puede quebrantar en tu pacto y salirse. ¿Ve a dónde llegamos con decir estas cosas? Y muchos dicen, no, bautismo de infante, nada más agüita. No tiene cosas muy serias dentro. Entonces,
¿Por qué? Porque acá dice que fue instituido con sangre. No es así, es largo de explicar. Yo tendría que explicar por lo menos tres interpretaciones que se dan. No me da tiempo de explicarlo, tampoco lo voy a hacer. Alguna de ellas, pues, yo tendría que ir a Hebreos 10:29 para explicar un poco de esto, cuando dice cuánto mayor castigo, este es el texto que usan ellos, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisotea al Hijo de Dios, que tuviera por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia. Entonces, ¿qué dice un Pablo Bautista? Que una persona, vamos a decir que una persona que no es salva, vamos a decir, o una persona puede apostatar, pero que fue santificado por la sangre del nuevo pacto. Dicen que esta persona que puede ser parte de un miembro, estas cosas son difíciles, así que si no la entiende, tranquila nomás. Pero que formaban parte del nuevo pacto. ¿Sabe por qué vienen todos estos problemas? Por abrirle la puerta a la membresía a una persona. Yo cuántas veces, incluso en el grupo que tengo de que está hace 6 años en el WhatsApp, cuántas veces entraba y yo no le decía hermano a la persona hasta cuando estaba seguro. Cuántas veces en privado fui a hablarle y predicar el evangelio, y no voy a dar nombre, muchos de ellos hoy están agradecidos. Yo no le dije hermano, porque no sabía. Hoy se le dice hermano a cualquiera, ¿sabía? Y esto es lo que sucede cuando se le dice que uno es un hermano que entra a la nueva administración. No es así. Yo prefiero tener ahora son cuatro que están en el grupo acá, vos que estás ahí escuchando domingo a domingo, pero digo, nacieron de nuevo. Cuando venga el Señor y me diga, no, señores, que usted no me dio mucho, tuve que inventar alguno y traer ¡No! ¿Cuántos son? 1. ¿Cuántos hay allá? 4. ¡Bien, siervo! ¡Bien! No te vendiste como los demás. No podemos decir como ellos que ellos agarran y dicen, no, esta persona está dentro del nuevo pacto, pero puede apostatar, fue santificado. Como dice en 1 Corintios 7, que el hijo santificado, la mujer en el marido, y no me daría tiempo de explicar eso. No, eso está fuera de contexto lo que están diciendo. No podés traer, vas a decir eso, una persona que no está regenerada dentro del nuevo pacto y malinterpretar eso. Y que estuvo ahí después que se apartó durante un tiempo, que se bautizó, que era miembro. No es así. Entonces es importante, estoy hablando de Éxodo 24, 3 al 5. Es un poco difícil de entenderlo, hay varias posturas para decir eso. Yo me acuerdo que una vez en un lugar, por eso no me gusta ni siquiera, ustedes me conocen por las redes, por el Facebook, ni siquiera poner muchas de esas cosas, porque siempre te sale uno a querer debatir o cuestionar esas cosas. Y no es porque no conozca yo, es que no me gusta ir, y una de las cosas que no me gusta es estar escribiendo letra por letra, de verdad. Pero hay varias posturas sobre esto. Algunos, vamos a decir como MacArthur y otros, aunque pareciera estar acertado, pero yo no estoy muy ahí de acuerdo con lo que él dice, aunque no dice barbaridades, yo estoy más o menos, que podría ser una posición más o menos. Él dice que ese versículo de Hebreos 10:29, en su comentario, dice de que el apóstata no es una persona creyente, que fue santificado, como dice el Pablo Bautista, sino que se está refiriendo al Señor Jesucristo, que fue santificado. ¿Cómo sería esto? Bueno, como dice en Juan 17:19, que por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Podríamos ampliar más el comentario de MacArthur, ¿no? De ahí, no parece tan malo ahí. La idea es que estaría excluyendo, vamos a decir, a lo que el Pablo Bautista, que dice que es una persona que gozó de los beneficios, como Hebreos 6. Probó, gustó, pero no era. No está tan malo, vamos a decir, ese punto de vista. Hay otro punto de vista más, y no lo quiero hacer perder más tiempo con esto, así que yo voy a ir a lo que yo creo más consistente con la Biblia, para que puedan entender. ¿Por qué estás explicando esto, Daniel, que me perdí? Bueno, es así. Muchos de ellos dicen de que dentro de la administración vos podés tener gente no regenerado, porque en el Antiguo Testamento había gente nacido de nuevo y no nacido de nuevos. Estaban todos dentro
de ese pacto. Entonces, trayendo esa administración vieja al nuevo pacto, podemos tener gente mixta. Acá no pasa nada, trigo y paja. No, trigo y paja en Mateo 13 significa, habla del mundo, no habla de la iglesia de Cristo, si usted lo lee en su contexto. Entonces no podemos decir que hay gente no regenerada. Entonces, ¿qué habla Éxodo 24 que yo estaba hablando acá? Yo creo que podría ser esta la más consistente, aparte de la que MacArthur dice que habla de Cristo, de ese pacto. No me da tiempo de explicarlo, pero incluso si usted tiene su Reina Valera abajo, creo que tiene, si no me equivoco, tiene como una concordancia chiquita, usted lo ve, creo que en hebreo ahí 10:29 lo lleva a Éxodo 24 ahí, incluso para estar más de lo que estoy por decir ahora. Yo creo que es así, que no está hablando de una apóstata, como dice un presbiterano. No está tan mala la posición de MacArthur, pero no está hablando de Cristo que se santifica ahí, en el texto de Hebreos 19, sino que el texto apunta, incluso también la concordancia, que no es bíblica eso, podríamos decir que apunta al pacto mismo, que fue santificado con sangre. Este es el pacto que fue inaugurado, podríamos decir, o establecido, pero después con la sangre de Cristo. Este pacto apuntaba a esa sangre que estaba ahí, no al pacto para inaugurarse como un pacto de gracia, sino que era como un tipo de lo que Cristo iba a hacer en Hebreo 9, versículo 18, que este pacto mosaico, yo no voy a ir por cuestiones de tiempo, fue instituido, o sea, por sangre, dice Éxodo 24, 1-8. Pero en otra parte podríamos decir como que este pacto fue santificado, o Dios lo aparta de alguna forma, pero para lo que iba a ser su establecimiento formal, como lo dice Owen en otra parte, hablando sobre esto, formalmente lo iba a hacer por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice que cuando Él tomó el pan, ¿no se de acuerdo? Y lo bendijo, y él dio gracias y dijo que tomad y comed, este es mi cuerpo y esta es mi sangre también, dice, hablando de eso, sobre el nuevo pacto, esa sangre que iba a ser derramada, creo que Mateo 26, versículo 28, por ahí. Y tenemos muchísimos textos que hablan así. Entonces, no podemos decir, a ver si se puede entender, no podemos tener el mismo pacto dentro del nuevo pacto diciendo que hay gente no regenerada. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es eficaz. La salvación de Cristo es una expiación eficaz. No puede decir una persona que estaba acá y después dice, bueno, ¿sabe qué? Amado, nunca fue, como dice en 1 Juan 2:19, no era de nosotros. No es porque se fue y no le gustó el lugar donde nos congregamos, como muchos vienen y dicen, te congregás en tu casa, entonces no está la bendición de Dios, me voy allá que está la pantalla. Y no es así. Sí, yo entiendo eso. Sí, la gente me irá a decir las cosas, ¿no? No es así. No podemos decir eso, porque la sangre de Cristo es eficaz. Una persona no puede estar así, probó y se fue. O estás o no estás, y no depende de vos. Usted no decide cuándo van a ser. Usted no decide cuándo el Señor, el Espíritu Santo, le va a dar vida. Ya antes de la fundación le dijo quién iban a estar dentro del nuevo pacto. Yo no entiendo cómo un reformado puede decir que pueda haber esas cosas. Nunca leyó, y más ellos hablando del pacto intratrinitario o el pacto de redención, hablando entre Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo puede decir que se puede salir? De alguna forma puede haber una gente que está y no está. No es así, que un bebé tiene mayores privilegios que un inconverso. No es así, lo siento, amado, pero su hijo es un hijo su cabeza federal es Adán, y está abajo como el Señor Jesucristo dijo, es hijo de Satán. ¿Qué puedo hacer? Ore, nada más, predíquele, pero no le mienta, no le diga que está dentro del nuevo pacto. Eso es decir lo que el Señor nos dijo. Entonces Éxodo 24 que estamos viendo ahí, no es, vamos a decir, la forma como se instituye el pacto de gracia. Porque lo vemos solamente y tenemos un montón de textos que yo no voy a ir para mostrar que vamos a decir que apunta, yo creo que esa parte acá apunta, vamos a decir, como fue el pacto apartado o fue santificado, porque solamente el nuevo pacto
Ese nuevo pacto puede ser con la sangre de Cristo, es que la persona puede ser perdonado y puede ser salvado. Un bebé no fue perdonado, un bebé no fue salvado, amados. No le diga que está dentro del nuevo pacto, porque él no fue salvo, él no está perdonado. Y muchos saben que eso que yo sé que dicen, no ha sido regenerado, pero no le diga que no está dentro del nuevo pacto, porque no está dentro del nuevo pacto. No está dentro del nuevo pacto. Solo los que fueron regenerados, solo los que fueron salvados por el Señor Jesucristo. Texto para nombrar, Hebreo 9:12, que dice que es de eterna redención y eficaz. Eterna redención y eficaz. No puedes estar dentro del nuevo pacto y decir que te bautizaste pero no sos salvo. ¿A dónde estás? Eso si la Biblia dice que es redención eterna. Redención eficaz, no es que estás y después cuando sos grande confirmás eso si querés, pero eso sería una salvación reformada, mutable, arminiana, no sé qué es eso. Hebreo 9:12, Hebreo 9:14, que dice que nos limpia, el Señor nos da vida. Cuando estábamos muertos, Hebreo 10:10, se hizo una vez y para siempre, se ofreció el Señor el sacrificio, Hebreo 13:20, por la sangre del pacto eterno. Entonces es un pacto incondicional, no es un pacto condicional. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Bueno, que el antiguo pacto, el pacto mosaico, no es el pacto de gracia. Y quizá para usted lo tenga claro, ¿sabe? Pero aunque usted no lo crea, muchas personas que escriben grandes libros, que yo la otra vez dije un nombre y se molestaron. Me escribió uno y me dice, ¿por qué dijiste Sproul? Me dice. Yo no hablé mal de él, lo tenga en la gloria. Dije, está mal lo que dice. No es hablar o decir algo sobre la persona, pero sí tenemos que decir, está mal decir eso. Nosotros no estamos llamados, amados, a agradar a hombres. Sí, ahora, no estamos llamados a agradar a hombres. Tenemos que decir, no, la Biblia dice esto. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Con los super simpatizantes, amigables, que les gusta estar bien con los hombres y no con Dios, que a esto sabe que le dicen doctrinas secundarias. ¿Sabe por qué? Porque quieren estar bien con los hombres. Cuando venga el Señor, yo los quiero ver. Yo te le puedo asegurar que yo me voy a desesperar. Yo voy a empujar así y me voy a poner así y voy a querer mirarlo. Decile doctrina secundaria. A ver, decile que lo que escribió el Espíritu Santo es la doctrina secundaria. Atrévete a decirle. Mire, esto es la doctrina secundaria. ¿Por qué? Porque no estamos llamados a discutir y a pelear, pero sí, así dice el Señor. Y es importante que estas cosas se digan, porque estamos diciendo que esto es el pacto de gracia, y no es el pacto de gracia. Si usted pudiera entender todo eso, lo podría comprender. Yo no me dio tiempo de ir a Hebreo 9:18, versículo 22, por cuestiones del tiempo, nada más. Pero voy a tratar de apurar, y aunque usted no lo crea, yo no llegué ni a la mitad del sermón. Ni a la mitad del sermón. Me quedó mucho de eso. Voy a tratar con lo último que me queda, le voy a poner a apurarme. Y solamente voy a ir por arriba de todo lo que tengo que hablar. Pero vamos a decir, esto no es una administración del pacto de gracia. Ya lo explicamos muchas veces. Es un viejo pacto, esto que estamos viendo ahora. Ahora voy a explicar algunos contrastes que para que podamos ver, aplicando lo que vimos la otra vez el domingo pasado, que la Biblia se interpreta a sí misma, para que usted mismo pueda entender cómo la Biblia le da a entender que no es el pacto de gracia. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 al versículo 11, 2 Corintios capítulo 6, dije el versículo, capítulo 3 del versículo 6 al 11, del 6 al 11, dice así. En pureza, en ciencia, no, sí, 2 Corintios, dije, no, perdón, capítulo 3, estaba leyendo el capítulo 6, capítulo 3, ahora sí lo tengo, capítulo 3, versículo 6 al 11.
en el cual asimismo nos hizo, ministros competentes, ministros competentes de un nuevo pacto, dice el Nuevo Testamento, un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el espíritu de muerte grabado con letras en piedra fue de gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ministerio de condenación, no da vida este ministerio, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministro de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más evidente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué era ese ministerio? Dígame, dice según el apóstol Pablo. Y no le estoy poniendo idea mía, aplicando la hermenéutica de Pablo como el otro domingo. Pablo está diciendo: ese ministerio no salva, amado, ese ministerio es un ministerio de muerte, te condena, no tiene piedad, no tiene misericordia. No vas a hallar pronto socorro en él. Él te va a condenar, él te va a golpear, él me dice: si no me pagás no vas a entrar. Ni siquiera Moisés, dice que de lejos vio Moisés, no entró. No podés, te apunta nada más a la tierra prometida. Si no tenés un fiador quien te pague y lo que debes, si un juez no pasa por alto hasta cuando pague lo que debe, un Dios justo y santo no va a pasar por alto. El pacto mosaico te mostraba tu condición, era un pacto, vamos a decir, de letra, un pacto de un ministerio de muerte, un ministerio de condenación. No salva. Entonces, y ese ministerio, dice Pablo en el versículo 11 de 2 de Corintios que vimos ahí, capítulo 3, versículo 11, dice que llegó a su fin. Se acabó. Tetelestai, el Señor lo cumplió. Consumado es. Cristo es el fin, o el telema, que quiere decir en el griego, pero no de la ley, sino del fin. El telema sería como lo que la ley apuntó, llegó a lo que la ley dice: acá estaba lo que yo estaba anticipando, la sombra, llegó su cumplimiento. Eso es, no era el pacto de gracia. Entonces, no hay una simple, vamos a decir, diferencia, como dicen: no, pero es una pequeña diferencia. No, hay una diferencia, y yo podría decir que hay una diferencia en la misma esencia, en sí misma. Si usted ve la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto que Pablo está hablando ahí en segunda de Corintios capítulo 3, fíjese que en el nuevo pacto habla que fueron escritas, en el nuevo pacto fueron escritas en sus corazones. Usted, aunque usted no lo crea, cuando usted fue regenerado, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, lo que Cristo cumplió, vino a morar. Quizá usted se vea y diga: yo soy. Y cuando usted se ve, sí, Él vino a morar, puso un nuevo deseo, un nuevo querer en usted. Usted las cosas que hace no las hace porque usted decidió cambiar. No, Dios le dio eso. Eso es el nuevo pacto. Puso en su corazón. Ahora el antiguo pacto, no podemos decir que es el pacto de gracia, porque estaba en tablas de piedra. Ellas tenían obediencia. ¿Cuántas veces le dice a una persona: hace esto, aquello, y por ahí obedece y dice: bueno, tengo que hacer, no me queda otra, ¿qué va a hacer? Pero por fuera. Pero internamente no lo hace. Bueno, el nuevo pacto sí hace, es diferente. Si usted lo hace, un antagonismo, no sale la palabra, contrastarlo. La otra fue escrita, el nuevo pacto fue escrita por el Espíritu Santo. La otra fue escrita, vamos a decir, en tinta o en tablas o en el dedo de Dios. Esto fue escrito dentro de nuestros corazones. El espíritu, este nuevo pacto que tenemos nosotros, amados, es un espíritu de vida. Le dio vida cuando estamos muertos. No podemos decir que ese es el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque el otro fue un ministerio de muerte. Este es un ministerio de vida. ¿Por qué está explicando esto Daniel? Bueno, porque ellos dicen que ese es el pacto de gracia. Y esta es una nueva administración. La Biblia misma le estoy mostrando que no dice eso. Es un ministerio de justicia, dice el nuevo pacto, 2 Corintios 3, versículo 9. El otro que dice, un ministerio de condenación. Ahora este es un pacto, escuche,
eterno, eterna gloria infinita, no se termina más, usted no puede perder la salvación, si es salvo, por supuesto, ¿no? No puede. Ahora el otro llegó a su fin, se acabó, es un viejo pacto. No podés decir que es el mismo, tiene una gloria que no se acaba, infinita. El otro tuvo una gloria momentánea, pero llegó, caducó. Entonces vemos esos contrastes que Pablo nos muestra, incluso hablando en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, Jeremías capítulo 31. ¿No? ¿Por qué nos dice en el antiguo pacto? Escucha esto y pare las orejas. ¿Por qué dirían estos profetas, tanto Jeremías o Ezequiel en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento diría que iba a venir un nuevo pacto. Si ella es el pacto de gracia, como dicen ellos. ¿Ves? No hay lógica para fundamentar. ¿Por qué tendría que decir eso? Bueno, para sustentar un bautismo de bebé. Tengo que cambiar todo para poder decir que es eso. No. Quizá usted no se lo tome en serio, pero esto no se puede jugar y decir esto es así o esto es así. No importa. Porque dice en Hebreo 8, versículo 8 a 12, dice, porque reprendiéndolo, dice aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré contra la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Escuchen, fíjese, pare acá la oreja. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Es el mismo pacto? No. Dice, no como que hice con sus padres. Es otro pacto, dice el profeta. Un nuevo pacto, y no es como aquel. No dice el profeta, no, voy a establecer un pacto, pero va a ser una nueva administración donde ustedes puedan cambiar la circuncisión, pero ahora lo van a poder cambiar por el bautismo. No dice eso. Van a poder traer cosas del nuevo, del viejo al nuevo. No, eso es viejo. Ya está, es una maqueta, algo como ese hebreo, un tupós, creo que griego, ya está, llegó a su fin, ya está, los andamios se sacan, llegó lo nuevo, llegó lo que es la esencia. Es un nuevo pacto, es como lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Más porque ellos, escuchen, no permanecieron en mi pacto y se desentendieron, como dice el Señor, no permanecieron. ¿Por qué permanecieron? Porque era un pacto condicional, amado. No era un pacto incondicional como es este que tenemos nosotros. Entonces es importante entender esto. Voy a tratar de apurarme, aunque no lo crean, ¿cuánto me queda? Mire, voy a tratar de apurarme. Voy por la mitad recién. Es muy factible que me vaya a quedar muchísimo afuera. Cuando llega el tiempo me tendría que frenar, no me va a quedar otra. Pero vemos que es un nuevo pacto. Los profetas, tanto Ezequiel, tanto Jeremías, tanto ellos, todo el libro de Hebreos, si usted lo lee, va a ver que dice que es un nuevo pacto, mejor sacerdocio, todo lo que pueda leer, si leyó algún libro, el libro de Hebreos, se va a dar cuenta que está hablando de un nuevo pacto. No puede decir que aquel era el pacto de gracia. El nuevo pacto otorga lo que exige. El antiguo pacto dice, exige, hace así. Me pagás. No, pero me pagás. Pero no me haces una cuotita, me pagás. No me podés, me pagás. No puedo, al infierno. El nuevo pacto te otorga. Dios te dice, debes creer, sí, pero Él te da la fe. Debes arrepentirte, sí, pero Él te pone el arrepentimiento. Te da lo que te pide. El antiguo pacto es implacable. No tiene piedad. No tiene piedad. ¿Por qué? Para que tú clames y vayas a la cruz y le pidas perdón. Te muestra tu condición, te exige obediencia, no te la otorga. ¿Está? Él exige, me vas a obedecer a mí. Como vemos, le toca con alguien ser así, me vas a obedecer. Y la persona, ¿por qué le obedece a una mujer? ¿Por qué le obedece a un hijo? Porque él es implacable, él le dice que tiene que ser así, pero no le obedece por amor. No le obedece porque le ama a la esposa. No le obedece el hijo porque lo ama. O por el dinero, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita. Entonces, pero no es así. El pacto de gracia no otorga aquello que le está exigiendo. Le da la capacidad de obedecer. Él pone, yo pondré, yo haré, para que usted ande en mi camino, para que usted me ame a mí, para que usted pueda amar al prójimo.
Entonces, son dos pactos diferentes, no son los mismos. Vemos que hay un antiguo pacto y un nuevo. En el nuevo pacto vamos a decir que hay podríamos decir como una operación interna del Espíritu Santo que opera, circuncida el corazón, sacando todo eso de piedra, poniendo un corazón nuevo, conforme al Señor, para que pueda andar en sus caminos. No era el pacto de gracia eso. El nuevo pacto puede hacerlo porque Cristo cumplió eso. Y hay una diferencia esencial. Yo no voy ahí, pero en Gálatas 4, ¿se acuerdan del domingo pasado que yo di la dicotomía en el pacto abrámico? No sé si se acuerdan, no lo voy a explicar porque no me da tiempo, de verdad. Pero hablé el pacto abrámico en Gálatas 4, yo en el sermón pasado, y mostré la diferencia que había entre vamos a decir, entre esa simiente espiritual y la simiente, podemos decir, carnal. Bueno, hoy voy a hablar también de Gálatas 4, capítulo 21 al 31, por arriba, pero voy a explicar otra cosa. El domingo pasado hablé del pacto abrámico, la diferencia entre la simiente espiritual, la promesa de simiente espiritual y la simiente física. Bueno, el mismo texto de Gálatas, pero la diferencia que voy a hacer ahora, voy a mostrar la diferencia esencial que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No se lo voy a leer porque no me da tiempo, pero ya el domingo pasado lo leí el texto. Si quieren anotarlo, es Gálatas capítulo 21 al 31. Acuérdense, el domingo pasado lo enfoqué desde la dicotomía del pacto abrámico. Gálatas 24, versículo 21 al 31. 4, 21 al 31, son 10 versículos. El domingo pasado, pacto abrámico, dicotomía, la simiente espiritual, la simiente física. El mismo texto hoy, pero solo que voy a mostrar ahora la diferencia entre el antiguo y el nuevo, usando el mismo texto, a grandes rasgos con el tiempo que me queda. ¿Qué voy a mostrar? Bueno, el mismo texto, Pablo va a mostrar ahí que él está mostrando una diferencia entre ciertas, acuérdense que yo hablé de la libre, la que está presa, todo lo que significaba en ese pacto dicotómico. Ahora solamente voy a mostrar desde el punto de vista cómo había un pacto antiguo. ¿Por qué le explica esto si se perdió? Porque lo vuelvo a repetir hasta aunque diga yo estoy cansado con eso. Pero todos estos textos le va a ayudar a usted cuando alguien diga, no, fue el nuevo pacto, el pacto de gracia. No, ¿por qué? Porque Pablo, utilizando su hermenéutica, como vimos el domingo pasado, él nos explica que uno era esclava, es un esclavo o doble, estaban presos ¿qué? Bajo la ley, no eran libres, entonces no es un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que uno eran esclavos, estaban esclavizados bajo, como dice el libro de Gálatas, bajo la esclavitud, pedagogo, si quiere decir, el carcelero, que la traducción que era la ley, y estaban presos. Y Pablo hace una diferencia entre el monte de Sinaí, que da hijos para esclavitud, la Jerusalén de arriba, que es espiritual. Y si usted ve mucho de ahí toda la diferencia entre Isaac, los hijos de la promesa, y la diferencia que es abismal, lo que está haciendo Pablo, porque no me da tiempo de hablar tranquilo y exponerlo bien por la cantidad de información que tengo. Entonces, ¿qué sucede? Por eso que hablo a esta velocidad. Pero usted ve todos esos 10 versículos, va a encontrar que hay una gran diferencia. Pablo nos está diciendo, mire, ¿sabe qué pasa? Había una administración diferente en el antiguo. No, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Amado, estos son dos pactos diferentes. Uno es pacto de Sinaí y el otro es pacto de gracia. No hay pacto de gracia con administraciones diferentes. Pablo es muy claro, muy contundente a hablar de estas cosas. No están diciendo que los judíos entendieron mal, como muchos dicen de ellos. No está hablando, y es clarito en decir, son dos cosas diferentes. No podemos decir que es como decir que la Argentina y el país que usted quiera son los mismos. No son los mismos. Son dos países diferentes, con culturas diferentes. Entonces, no podés mezclar la naturaleza espiritual con la naturaleza carnal dentro de una misma membresía. No hay. Son dos cosas diferentes. No es así. Entonces, uno está bajo el ministerio de muerte,
me faltaría el tiempo en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 10, donde Pablo, al 11, Romanos 8 del 1 al 11, y otro texto más, donde Pablo muestra la diferencia entre la carne que no puede agradar, no puede, es imposible, no podés meter hijos que están carnales dentro de un nuevo pacto, es imposible. Incluso te puede contaminar la membresía ahí adentro, más allá de violando lo que el Señor ha dicho. Entonces es importante entender todo lo que Pablo cuenta de Agar y Sara y todas esas diferencias que son nacidos según la carne. Ahí él hace un gran contraste, una gran diferencia entre los que están ahí, nacidos según la carne, según en el espíritu. No es lo mismo, no hay. Entonces es un antiguo pacto, vamos a decir que estaban ahí y estaban conformadas por gente que no era regenerada, gente que estaba esclavizada bajo ese pacto, un pacto sinaítico, un pacto de condenación. No es el pacto de gracia. Mismo Señor Jesucristo en Juan 5, versículos. Escuche, estas son palabras de Cristo para mostrar, si no me cree a mí, Cristo hablando sobre el pacto sinaítico. Anoté un par de textos, pero dice así, miren. En Juan 5:46, él dice, cuando él hablando, que dice, lo voy a parafrasear, pero si usted lo quiere buscar en Juan 5:46, dice que Moisés escribió, o sea, hablando de la Torá, que escribió, que hablaba sobre él, a los fariseos estos, que vamos a decir que eran discípulos de él. A ver el tiempo que tengo, no tengo tiempo de buscarlo, se lo debo. Pero Juan 5:46. Lucas 24:44 dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, escuche, en la ley de Moisés. No es el pacto de gracia. Cristo dice, era necesario que se cumpliera lo que Moisés escribió de mí y los profetas y los salmos. No es el pacto de gracia. Moisés escribió de aquel que iba a cumplir eso, pero no era el pacto de gracia. Cristo mismo lo dice. Incluso esta persona que estaba sentada en la cátedra de Moisés, y se creían estos escribas y fariseos que ni siquiera llegaban a entender. En Juan 5:39 escudriñarán las escrituras porque todos vosotros parece que de ellos tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, Cristo dice, esto hablaba de mí. No había un pacto de gracia, sino que estaba hablando de mí. Mire, me queda solamente alrededor casi de 10 minutos. Me quedan como 2 hojas. Así que estos 10 minutos voy a tratar de apurarme lo que más pueda. Lo único que voy a dar a grandes rasgos es esto, con el poco tiempo que me queda. Tenemos muchísimo texto para nombrar que era un pacto, vamos a decir, diferente, un pacto que tenía condiciones, de Deuteronomio 7, versículos 11 al 12, que dice que debe guardar los mandamientos y los decretos, que cumplas y todo. ¿Qué es eso? Un pacto condicional, no habla un pacto de gracia. Deuteronomio 7, Éxodo 6, versículo 2 al 8 también, que le dijo que tenían que guardar, Éxodo 19, versículo 3 también. Entonces vemos que todo esto apunta a un pacto, vamos a decir, un pacto que apuntaba que ello era condicional. Entonces no podemos mezclar nacimiento de la mujer libre con una naturaleza, vamos a decir, diferente o regenerada con gente que está regenerada. No es así, porque no es el antiguo pacto que estaba mezclado. Este es un nuevo pacto con gente solamente que tiene vida, nada más que ha creído en Cristo. Hay una gran diferencia en eso. El pacto mosaico y la vida eterna. Mire, no me da tiempo por el tiempo, pero en Levítico 18, versículo 1 al 5, con solamente esto tendría para hablar más de 1 hora, como mínimo, por lo menos, para poder explicar. Pero él habla que si una persona guarda los estatutos y las reglas, y una persona vivirá por ello. Me sería imposible explicar en 10 minutos todo esto. De verdad me sería muy imposible. Pero ¿qué significaba para ello? Más allá de lo que habla en Levítico 18, 1 al 5, si lo quiere buscar usted, aunque tiene las implicaciones que habla de una tierra de Canaán, pero también tipológicamente tiene una promesa, podríamos decir, espiritual en naturaleza. Está hablando de esta gente que iba a entrar y tenía que seguir ciertas reglas para poder vivir, pero también tenía, vas a decir, tipológicamente, espiritualmente, una esencia espiritual. No me da tiempo de explicar esto en Levítico 18, del 1 al 5, pero en Romanos 10, versículo 4 al 5,
Ahí dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Porque Moisés, escuchen, Moisés escribe acerca de la justicia que se basa en la ley, que la persona que hace estos mandamientos vivirá por ello. La palabra meta ahí es telos o meta, que mejor traducido podríamos decir, aparte de fin, podríamos decir propósito. ¿Qué significa esto? Bueno, que llegó en Cristo Jesús. Ahora si llegó en Cristo Jesús, el fin, y esto que estaba, esta meta que estaba con Moisés, porque no era el pacto de gracia, amados. Llegó a su cumplimiento con Cristo. Entonces, la misma escritura vemos que dice que esto llegó a lo que este pacto mosaico, vamos a decir, estaba apuntando. Que era, ¿a dónde estaba apuntando? A el Señor Jesucristo. Nunca. ¿Por qué? Porque ese pacto mosaico no era el pacto de gracia. El mismo Gálatas lo vimos hasta el cansancio, porque todos los que confían en las obras de la ley, ¿dónde está la obra de la ley? Dígame. Pacto mosaico. No es el pacto de gracia. Si confías en el pacto mosaico, está bajo maldición, porque está escrito, maldito todo lo que no cumplen todas las cosas escritas en el libro de la ley, y las cumple. Y ahora es evidente que nadie será justificado ante Dios por la ley, porque los justos por fe viven, pero la ley no es de fe. Más bien, el que las haga vivirá por ella. Entonces no salva. El mismo pacto mosaico era quebrantable, o sea, capítulo 6, versículo 7, dando alusión, aunque muchos ellos no creen que habla del pacto de obra de Adán, pero dice, o sea, 6, 7 dice así, más ellos, hablando de Israel, cual Adán, escuche, traspasaron el pacto de ahí y prevaricaron contra mí. ¿No lo entiendo? Bueno, se lo explico así. O sea, se dice, y otros profetas dicen, ellos traspasaron el pacto. ¿No entiende? Bueno, no es el pacto de gracia. Si hubiera el pacto de gracia, no se podía quebrantar. Todo esto es lo que traté de mostrar y me quedó esto, me quedó aquello que tengo acá, me quedó, mire, me queda, denme 5 minutos más para explicar algo. Yo no lo voy a cerrar con esto, se lo prometo, cierro con esto porque me queda el joven rico y otras cosas más para hablar que no me va a dar tiempo. Pero voy a cerrar con John Owen. No palabras textuales, pero cuando John Owen le explica un poco sobre esto, sobre la recapitulación, o Owen le dicen el pacto de obra revivido, un poco cuando habla de esto, y Owen, yo estoy dando unos argumentos parafraseados de Owen, para que se pueda entender. Pero es así, cuando él habla sobre los mandamientos, la maldición, incluso tenía maldición, la promesa, el pacto de obra, Owen dice que esto fue revivido, el pacto de obra. Porque dice, haz esto y vivirá, dice el Levítico 18:5. Entonces Owen, hablando un poco de esto, dice que el pacto de obra fue revivido en el pacto mosaico. Pero ¿qué revivió? La promesa, vamos a decir, de vida, vamos a decir, o el pacto de obra, dice él, que está, contiene, escuche esto lo que dice Owen, es un recordatorio de este pacto que se le dio a Adán. Es un recordatorio del pacto de Adán, en el jardín, en la caída. Pero Owen nunca quiso decir, vamos a decir, en el sentido de que vamos a decir que es el pacto de obra. No es el pacto de obra, es un recordatorio con las sanciones que tenía el pacto de obra. Aunque hay una renovación, podemos decir ahí, en eso, pero no es el pacto de obra en sí. ¿Por qué? Porque ya estaba violado, pero sí muestra las sanciones que revive lo que se le dio. ¿Pero para qué? Bueno, el domingo que viene, si el Señor me da vida, como dije el domingo pasado, voy a mostrar un poco más por qué fue, y ustedes ya lo saben, para qué fue revivido el pacto de obra. ¿Para qué? Bueno, para que ellos vean su condición espiritual, y lo mismo que usted, si no está en Cristo, la ley, la palabra de Dios dice que está muerto en delito y pecado. La ley dice de que usted está mal y hay un juicio. Bueno, para eso se le fue dado. Muestra un poco en la recapitulación del pacto de obra. Me quedaron muchas cosas, aunque no lo crean afuera, y no las puedo dar, hablando del joven rico y otras cosas más. Pero he hecho lo que más he podido. Así que vamos a orar y voy a cerrar. Amado Padre, Señor, venimos ante el trono de la gracia, Señor. Le agradecemos, Señor, porque pudimos entender, Señor, que este pacto, Señor, que se hizo con Moisés, Señor, era, Señor, no un pacto de gracia. Señor, vemos que aunque tenía el pacto de
vimos que se revivió el pacto de obras para que ellos vieran la condición pecaminosa. También tenía, podríamos decir, la promesa ahí o el pacto de gracia en los sacrificios, donde ellos al reconocer su condición pecaminosa, ellos podían ir y hacer esos sacrificios esperando a aquella simiente que iba a venir a cumplir el pacto de obra que usted le había prometido, en ese pacto que le había dicho que iba a ser incondicional a Abraham, que usted había jurado, pero acá ellos habían entrado en ese pacto, cuando habían sido circuncidados, pero no para ser salvos, sino para confiar en aquel que iba a venir, Señor. Sé que estas cosas son muy difíciles de entender, Señor, y sobrepasa el entendimiento de eso de muchos hermanitos y hermanitas, pero le pido, Señor, que usted le abra el entendimiento para que puedan llegar a entender, Señor, porque es así, como dice su palabra en Juan 17, versículo 19, que dice que no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Entonces nadie puede dar, Moisés dio la ley, pero nadie la puede cumplir. Entonces lo único que podemos hacer es confiar en su Hijo amado. Y como siempre le decimos, amén. Amén.